Hola a todos, bienvenidos a esta inversión profunda. Vamos a desempacar la historia detrás del SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, una institución que revolucionó la educación técnica en el país. Descubriremos cómo una idea de una tesis de 1957 se convirtió en una realidad que ha impactado a millones de personas. Sí, la mente brillante detrás de esta idea fue Rodolfo Martínez Tono, un verdadero visionario desde su tesis. La formación profesional en el marco de una política de empleo. Ya se veía su enfoque innovador, aprender haciendo, una filosofía que democratizaría el acceso a la educación técnica. Es fascinante cómo una sola persona puede lograr un impacto tan grande. ¿Qué tipo de apoyo recibió Martínez Tono para hacer su visión realidad? No puedo imaginar que haya sido fácil. ¿Qué sorprendería? Martínez Tono encontró apoyo en varios sectores, trabajadores, empresarios, incluso la iglesia. Pero un apoyo crucial vino de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Un momento crucial. Ese intercambio de ideas a nivel internacional seguramente enriqueció su visión. ¿Y cómo se traduce todo esto en la creación del SENA? Bueno, este viaje a Europa fue clave para que Martínez Tono consolidara su modelo. Al regresar a Colombia, encontró en Raimundo Emiliani Román, el entonces ministro de Trabajo, un aliado fundamental. Con su apoyo, en agosto de 1957, nace el SENA. Increíble. De una tesis a una institución nacional, en tan solo unos años. ¿Y cómo era el SENA en sus inicios? Su enfoque principal era claro: capacitar y profesionalizar a la clase obrera, brindarles las herramientas para mejorar sus vidas. Y para contribuir al desarrollo del país, se abrieron centros de formación por todo el país, con la meta de ampliar el acceso a la educación técnica, especialmente para aquellos que tradicionalmente no tenían oportunidades. Y esa dedicación a la inclusión se refleja en la famosa anécdota de Martínez Tono, recorriendo barrios con un altavoz, invitando a los jóvenes a unirse al SENA, un verdadero líder comprometido con su visión. Exacto. Y esa visión se materializó en una estructura única, un modelo tripartito, donde el gobierno, las empresas y el sector educativo trabajan de la mano. Esa colaboración es clave. ¿Podrías explicar un poco más cómo funciona este modelo tripartito? Me imagino que no era algo común en esa época. Es cierto, el modelo del SENA era innovador para su tiempo. Imagina que una empresa necesita técnicos especializados en un área específica, en lugar de esperar a que el sistema educativo tradicional forme a esos técnicos. La empresa, en conjunto con el gobierno y una institución educativa, crean un programa de formación específico para sus necesidades. Es decir, una formación a la medida, Ya. que responde a las demandas reales del mercado laboral. Eso sí que es eficiencia. Exactamente. Y para garantizar la sostenibilidad de este modelo, las empresas colombianas se comprometieron a contribuir con el 2% de su nómina al SENA. Qué interesante. Es como si las empresas invirtieran directamente en la formación de su futura fuerza laboral. Pero ¿cómo surge la idea de llamarlo SENA? El nombre SENA tiene una historia curiosa. Martínez Tono se inspiró en el río Sena de París, que durante su viaje a Europa lo cautivó por su majestuosidad y simbolismo. Para él, el Sena representaría un puente, un flujo constante de oportunidades para los colombianos. Una analogía hermosa. Y no solo se inspiró en el río Sena, ¿verdad? Su viaje a Europa le permitió observar la recuperación industrial de la posguerra, especialmente en Alemania. Así es. Martínez Tono comprendió que una fuerza laboral capacitada era esencial para el desarrollo económico de un país. Vio cómo Alemania, a pesar de la devastación de la guerra, logró reconstruirse gracias a la inversión en la formación de su gente. Y esa visión la trajo a Colombia, adaptándola a la realidad del país. Es admirable cómo supo conectar experiencias internacionales con las necesidades locales. Sin duda. Y esa capacidad de adaptación ha sido una constante en la historia del SENA. A lo largo de las décadas ha ido evolucionando para responder a los cambios sociales y económicos, sin perder de vista su esencia. Hablando de evolución, ¿cómo ha logrado el SENA mantenerse relevante a lo largo de los años? Me imagino que los desafíos de la década de 1950 son muy distintos a los que enfrentamos hoy en día. Tienes razón, los desafíos han cambiado, pero el SENA ha sabido adaptarse. Desde su expansión geográfica en los años 60, ampliando su alcance a lo largo y ancho de Colombia, hasta la integración de nuevas tecnologías en las décadas siguientes. Siempre ha estado a la vanguardia. Me parece increíble cómo una institución puede ser tan dinámica. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo ha evolucionado a lo largo de las décadas? Por supuesto. En los años 70, el SENA amplió su oferta educativa, incorporando nuevas áreas de formación para responder a las demandas de un mercado laboral en constante cambio. Luego, en los 80, comenzó a integrar la tecnología en sus programas, reconociendo su importancia creciente en el mundo laboral. Es como si el SENA siempre estuviera un paso adelante, anticipando las necesidades del futuro. Exacto. Y en los 90 se enfocó en modernizar su infraestructura y sus procesos, preparándose para los retos del nuevo milenio. Con la llegada del siglo XXI, el SENA ha abrazado la transformación digital, incorporando herramientas online y adaptando sus programas a la era digital. Es impresionante cómo ha logrado mantenerse relevante a lo largo de tantos años.
Y todo esto gracias a la visión inicial de Rodolfo Martínez Tono. ¿Cuál dirías que ha sido el impacto del SENA en la sociedad colombiana? El impacto ha sido enorme. Millones de colombianos se han beneficiado de la formación técnica gratuita que ofrece el SENA, lo que ha contribuido a reducir el desempleo y a impulsar el crecimiento económico del país. Es decir, que no solo ha transformado la vida de las personas a nivel individual, sino que también ha tenido un impacto significativo en la economía del país. Así es. Y no podemos olvidar su papel en la inclusión social. El SENA ha brindado oportunidades a poblaciones vulnerables, permitiéndoles acceder a la educación técnica y mejorar sus condiciones de vida. Un verdadero motor de desarrollo social. ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto de cómo el SENA ha impactado la vida de las personas? Claro, un ejemplo notable es la colaboración con Ecopetrol, la empresa petrolera más grande de Colombia. El SENA ha capacitado a una gran cantidad de trabajadores de Ecopetrol a través de programas conjuntos, diseñados específicamente para las necesidades de la empresa. Es decir, que el modelo tripartito en acción, Sale con con- resultados concretos. ¿Verdad? Y la influencia del SENA no se limita a Colombia, ¿verdad? No, para nada. El SENA ha sido un modelo a seguir para otros países de Latinoamérica. De hecho, Rodolfo Martínez Tono asesoró personalmente a países como México, Perú y Argentina en la creación de sus propios institutos de formación para el trabajo. Increíble. Un legado que se extiende por toda la región. ¿Y qué tipo de intercambio de conocimiento se ha dado entre el SENA y estas instituciones en otros países? Se han compartido metodologías, currículos, estrategias, en fin, todo lo necesario para implementar programas efectivos de formación técnica. Martínez Tono promovió activamente este intercambio, organizando visitas de delegaciones educativas y laborales a Colombia para que pudieran aprender de la experiencia del SENA. Es admirable cómo la visión de una sola persona ha podido trascender fronteras e inspirar a tantas otras naciones. Y ahora que hemos explorado la historia del SENA y su impacto en Latinoamérica, me pregunto cuál es su relevancia en el mundo actual. ¿Cómo puede este modelo que nació en la década de 1950 seguir siendo útil en un mundo tan diferente? Esa es una pregunta clave, aunque el mundo ha cambiado radicalmente desde la década de 1950. Los principios que guían la creación del SENA siguen siendo sorprendentemente relevantes. Vivimos en una era de transformación tecnológica acelerada, donde las habilidades del futuro son inciertas. Es cierto con la automatización, la inteligencia artificial y quién sabe qué más en el horizonte. Es difícil predecir qué trabajos existirán en los próximos años. Exactamente, y ahí es donde la esencia del SENA, su capacidad de adaptación y su enfoque en el aprender haciendo, cobran más relevancia. No se trata solo de enseñar habilidades específicas, sino de desarrollar la capacidad de aprender, de adaptarse, de resolver problemas. Es como si el SENA no solo preparara a las personas para un trabajo, sino para una vida de aprendizaje continua. Precisamente, y no olvidemos la importancia de la colaboración entre el gobierno, las empresas y el sector educativo, ese modelo tripartito permite al SENA ser ágil, respondiendo a las demandas del mercado laboral en tiempo real. Es un sistema que se autocorrige, por así decirlo. Las empresas tienen un incentivo para participar, porque están invirtiendo en la formación de la fuerza laboral que necesitan. Exacto, y el gobierno se beneficia al tener una fuerza laboral más capacitada, lo que impulsa el crecimiento económico y el desarrollo social. Es una situación en la que todos ganan. Entonces, podríamos decir que el SENA, a pesar de haber nacido en un contexto tan diferente, nos ofrece un modelo a seguir para preparar a las futuras generaciones para los trabajos del mañana. Sin duda, la historia del SENA nos enseña que la educación, la innovación y la colaboración son pilares fundamentales para construir un futuro próspero. Y si bien el contexto actual es diferente al de la década de 1950, esos principios siguen siendo válidos y aplicables a otros sectores, no solo a la formación técnica. Es decir, que podemos inspirarnos en el modelo del SENA para crear programas de formación más efectivos en áreas como la tecnología, la salud, la energía renovable, entre otras. Exactamente, y no solo en la creación de programas, sino también en la forma en que abordamos la educación en general. El SENA nos invita a repensar la relación entre el mundo académico y el mundo laboral, a fomentar la colaboración entre diferentes actores y a poner al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Es una visión inspiradora sin duda. Y hablando de inspiración, recordemos las palabras del propio Rodolfo Martínez Tono. La educación es la herramienta más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Una frase que resume a la perfección el legado de este visionario colombiano. Y con esa poderosa reflexión concluimos nuestra inmersión en la historia del SENA. Espero que este recorrido les haya brindado nuevas perspectivas sobre el poder de la educación, la importancia de la colaboración y la capacidad de una sola persona para generar un impacto positivo en el mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.